Jueves 28 de julio, sean muy bienvenidos a De Frente al Plebiscito. Ayer fue sin duda una jornada muy intensa. La Contraloría llegó a dependencias del gobierno para iniciar una investigación, sobre todo en la Secretaría General del Gobierno, por el posible uso de recursos públicos en la campaña informativa que está desplegando de cara al plebiscito. Como ha sido la tónica en los últimos días, de forma tajante, la moneda ha descartado intervencionismo. Silvia Córdoba, como siempre, ha preparado una nota. Una cosa es una campaña política y otra cosa es una campaña informativa. ¿Qué le parece que la Contraloría se en terreno para investigar? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué le parece? Estamos todos aquí apoyando al despliegue regional. A 5 semanas del plebiscito, el gobierno recibió un mensaje que encendió las alarmas en Palacio. Determinar el correcto uso de los recursos públicos en este periodo. Eso es lo que hace la investigación especial. La Contraloría inició una investigación especial contra la Secretaría General de Gobierno por el posible uso de recursos públicos a favor de la opción apruebo. Sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información, garantizar absolutamente que estamos respetando la presidencia y que no hay ninguna irregularidad. Hay 2 sumarios contra el Ministerio de Obras Públicas y el Hospital Regional de Antofagasta por viralizar contenidos de campaña. Han sido décadas donde ciudadanos y ciudadanas han venido peleando porque el Estado resguarde sus derechos. 9 acciones en curso en casos como esta transmisión en redes sociales de la Secretaria de Estado, la alerta a municipios oficialistas por hablar del apruebo en horario laboral y también... Estamos junto a la directiva del Partido Socialista, tenemos una reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza y con mayor coordinación la opción del apruebo. Este video del socialista Leonardo Soto en La Moneda. ¿A qué se arriesgan? Puede ser un sumario, puede ser una denuncia a otras instituciones o puede ser también un juicio de cuentas. Una polémica que llegó a aquellos partidos y movimientos que trabajan en esta campaña. Esto es parte del repertorio de la derecha y del rechazo, fustigar a la campaña del apruebo. El presidente Boric ha decidido ser el jefe de campaña del apruebo y eso implica que potencialmente se están utilizando recursos que son de todos los chilenos. Siempre hay alguien que te dice que no se puede. ¡Gabriel! ¡1000 veces apruebo por ti, por mis hijos! El mismo día de la arremetida fiscalizadora de la Contraloría y a pocas horas de que los funcionarios llegaran a las dependencias del gobierno, el presidente Boric volvió a tomar el rol de informar y esta vez incluso leyó parte de la propuesta constitucional. El derecho a la salud y establecer el deber del Estado de proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud física y mental sin ningún tipo de discriminación está establecido en el artículo 44 del texto. De forma inédita, el jefe de Estado ha tenido una exposición distinta a lo que fueron sus primeras semanas de gobierno. 31 actividades en 24 días. Lo que hay que corregir, totalmente disponible, pero no tengo ninguna duda de que el espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información. Lo que pasa es que parece que hay algunos que les molesta que se informe. Sectores del rechazo acusan un mal uso de la campaña informativa del gobierno y lentitud de la Contraloría para investigar. ¿Lentitud respecto de qué? Respecto de cómo funcionan también otras instituciones que también deberían estar funcionando acá. Pedimos específicamente al gobierno que nos entregara ojalá la mitad de las copias a la otra opción, que no es la opción que defiende el gobierno. Nosotros no vamos a renunciar a entregar constituciones para que la gente las pueda leer. La Contraloría ya solicitó al gobierno toda información para continuar la indagación. Eventual uso de recursos públicos en campaña, que podría escalar a otras reparticiones a solo semanas del plebiscito. Durante este programa vamos a conversar después de esta pausa comercial con Rodrigo Bustos, quien es director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Ellos ya tienen una postura clara en relación a este plebiscito de salida. Van a aprobar, han dicho y han manifestado que Chile necesita una nueva constitución porque la actual ha demostrado que no contribuye a disminuir las desigualdades, la precariedad y los abusos que afectan a parte de la población de nuestro país. Vamos a profundizar sobre este tema a la vuelta de este corte. Estamos de vuelta y vamos a conversar durante esta jornada con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Amnistía Internacional ya tomó una postura, al menos la de Chile, ¿no? Tomó una postura de aprobar esta propuesta constitucional, ¿cierto?
¿Cómo se llega a esa decisión? ¿Por qué van a aprobar finalmente este 4 de septiembre? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Natacha, porque nos han consultado el último tiempo por qué una organización internacional como Amnistía Internacional, que tiene 61 años de historia y que ha hecho trabajo por campañas en materia de derechos humanos a lo largo de todo el mundo, hoy día se involucra en una campaña para que se apruebe este texto constitucional el 4 de septiembre. Y es una decisión no meramente de la sección chilena de Amnistía Internacional, sino del movimiento a nivel global, que hoy día hace una apuesta considerando que esta constitución, que podría llegar a ser la constitución de 2022, podría convertirse, por cierto, en un referente mundial en materia de derechos humanos, respecto a la manera en que en este texto constitucional se reconocen los derechos humanos y se busca hacerlo efectivo, garantizarlos. Esa es la razón central por la cual hoy día Amnistía Internacional se involucra en esta campaña, en este plebiscito, y estamos con mucha esperanza y mucha alegría trabajando por el apruebo hasta el día 4 de septiembre. Rodrigo, ¿cómo es eso? Porque, claro, no es Amnistía Internacional Chile solamente, es amnistía a nivel internacional. ¿Cómo toman esta decisión y por qué creen que es importante que Amnistía esté presente en esta decisión que es tan importante para los chilenos? Bueno, creemos que es importante porque Amnistía Internacional es una organización que lleva muchos años trabajando en todo el mundo en materia de derechos humanos. Tenemos 61 años de historia, una organización que en su momento fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en los años 70. Por lo tanto, tenemos un recorrido en materia de derechos humanos. Creemos que podemos ser una voz con cierto prestigio respecto a poder señalar cuáles son las materias más relevantes en materia de derechos humanos y que, repito, pueden implicar un avance no solo mirando lo que es la comparación con la Constitución actual de 1980, sino comparando con otras constituciones a nivel mundial y comparando con lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos en la materia que ha suscrito Chile y han suscrito los demás estados. Hablemos de eso entonces, derechos humanos como tema principal o el primero que vamos a conversar ahora en este programa. ¿Cómo ves el tema de los derechos humanos en esta propuesta constitucional comparado a lo que está establecido en la Constitución actual? Bueno, Natacha, ahí nosotros creemos que hay un avance muy significativo en materia de derechos humanos, tanto respecto de derechos civiles y políticos, respecto al derecho a la vida, porque hay una prohibición respecto a la pena de muerte, porque hay una prohibición respecto a las desapariciones forzadas, porque también hay una prohibición de realizar tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay una serie de otras obligaciones en materia de graves violaciones a los derechos humanos que sabemos que han ocurrido en distintos momentos en la historia de nuestro país, pero lo que realmente creemos que puede ser significativo para la calidad de la vida de las personas de nuestro país es el cambio que hay en materia de derechos sociales como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a pensiones dignas, trabajo decente. Eso creemos que si gana el apruebo el día 4 de septiembre puede significar un cambio en la calidad de vida de muchas personas de los pueblos de Chile. Queda fuertemente en esta propuesta constitucional una institucionalidad de derechos humanos porque el exdirector del INDH, Sergio Mico, dijo que iba a rechazar precisamente por eso. Dijo que debería haber una institucionalidad fuerte de derechos humanos, que tiene que garantizar el pluralismo, etcétera, pero él critica cómo está establecido el tema de los derechos humanos en esta propuesta. Sí, la verdad es que, con todo respeto por el exdirector del INDH, Sergio Mico, llama la atención su planteamiento, porque primero que nada, de verdad, no había otra constitución en la historia de Chile que tenga un reconocimiento de los derechos humanos tan integral como este texto constitucional. Se habla de que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, se reconocen los derechos sociales tal como se señala en el Pacto de Naciones Unidas,
se reconocen derechos de grupos tradicionalmente discriminados también, como se hace en el derecho internacional de los derechos humanos. Yo hablaba antes de la pena de muerte, la tortura, todo eso no ha estado nunca en ninguna constitución de la historia de Chile. Entonces llama la atención que alguien que fue director del principal órgano autónomo de derechos humanos del Estado de Chile tenga una posición crítica respecto a cómo se reconocen y se garantizan los derechos humanos. Y sobre la institucionalidad, la verdad es que en la Constitución de 1980 no hay ninguna institucionalidad de derechos humanos y nunca la ha habido en ninguna constitución anterior a esta, la del 2022. En esta se reconoce un defensor del pueblo, se establece la Defensoría de la Niñez, que en este momento no está en la Constitución de 1980, y una Defensoría de la Naturaleza. Por lo tanto, hay 3 instituciones autónomas de derechos humanos en esta nueva Constitución, y la Defensoría del Pueblo yo creo que tiene muchas semejanzas con el INH que está establecido actualmente en la ley, pero además tiene otras atribuciones, como por ejemplo recomendar a los órganos colegisladores proyectos de ley que puedan ser un avance en materia de derechos humanos. Eso no está en la ley del INH ahora y sí está en esta propuesta constitucional. Por lo tanto, la verdad nosotros y nosotras desde Amnistía tenemos una posición diferente y valoramos también esa nueva institucionalidad de derechos humanos. Lo que es muy importante también es lo que dijiste al inicio de la entrevista, Rodrigo, que no solamente comparar la propuesta constitucional con la actual Constitución, que es muy relevante lo que dices, sino que también compararlo con las otras constituciones, con el estándar internacional. Con esta propuesta constitucional, ¿cómo estamos en relación a los otros países? Yo te diría, Natacha, que en comparación con los otros países, lo que hace esta Constitución es, en algunas materias, ponernos al día. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el Estado de Chile estaba muy atrasado respecto, por ejemplo, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tanto individuales como colectivos. Prácticamente hay muchísimas restricciones para sindicalizarse, para ejercer la negociación colectiva por rama, tal como se establece en los convenios de la OIT y en la mayoría de las constituciones del mundo, las constituciones de los países nórdicos, que son países que Chile ve con admiración. Se establece el trabajo decente, se establece el derecho a la vivienda, como en España, como en Sudáfrica. Entonces, yo creo que hay una serie de materias donde lo que hace esta Constitución es ponernos al día y ponernos, digamos, en una situación similar en la que están constituciones de los países que muchas veces miramos con respeto y respecto a los tratados internacionales de derechos humanos. Y lo segundo que hace es convertirse en una constitución de vanguardia respecto de los derechos medioambientales y respecto especialmente de los derechos de las mujeres. Yo diría que prácticamente no hay ninguna otra constitución del mundo que tenga reconocidos y establecido de manera tan fuerte, tan robusta, los derechos vinculados con la naturaleza y los derechos de las mujeres. Rodrigo, ¿qué pasa también con los pueblos originarios que son reconocidos en esta propuesta constitucional y también se les entrega una serie de derechos que ha generado, sin duda, varias opiniones, críticas? Hay personas que están de acuerdo, por ejemplo, con este pluralismo jurídico, etcétera, o este consentimiento que hemos escuchado harto. ¿Cómo evalúas y analizas eso? Porque también eso está en un marco de un estándar internacional. Sí, son llamativas todas las críticas, los cuestionamientos que han habido al pluralismo jurídico. Primero que nada porque Chile, de las constituciones de Latinoamérica, es prácticamente el único país que no reconoce de ninguna forma la existencia de pueblos indígenas en su constitución. Y en los últimos 30 años han habido muchos intentos de reformas constitucionales para que al menos aparezcan, una vez nombrados, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, las primeras naciones. Y todas esas reformas constitucionales han sido rechazadas una y otra vez en el marco de la vigencia de la Constitución de 1980. Entonces, ese es el piso del que partimos. Y lo que se quiere hacer, básicamente, es ponernos al día de nuevo y tener regulaciones similares a otras constituciones de América Latina, pero también cuestiones que están en el ordenamiento jurídico de Canadá, de Nueva Zelanda, de otros países que tienen una población indígena importante. Y la verdad es que no se está inventando demasiado la rueda, sino que estamos tomando muchas de esas regulaciones y también del convenio 169 de la OIT, que es un tratado que Chile ha suscrito y por lo tanto que ya está vigente.
No creo que haya que tenerle miedo a que reconozcamos de una vez los derechos de los pueblos indígenas. Muchas de las cuestiones que se han planteado no son verdaderas. Por ejemplo, respecto al sistema de justicia, vamos a tener a la Corte Suprema finalmente a la cabeza del sistema de justicia, ejerciendo un rol uniformador finalmente, más allá de que puedan haber en algunas materias sistemas de justicia paralelos, pero está la Corte Suprema a la cabeza de ese sistema de justicia. Por lo tanto, muchos de los temores que se han tratado de levantar creemos que no son ciertos y que esta Constitución permite un avance y permite tener un nuevo diálogo con nuestros pueblos originarios. Bueno, eso se ha escuchado harto también en este debate, conversación de cara al plebiscito de salida, de que de repente hay convencionales o exconvencionales más del sector de la derecha que dicen, bueno, hay diferentes privilegios, no hay chilenos de primera categoría y segunda categoría, poniendo sobre la mesa de que hay demasiados privilegios, según ellos, para los pueblos originarios en relación al pluralismo jurídico, etcétera. ¿Cómo contestas a eso? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? También no solamente has escuchado con los pueblos originarios, sino que también dicen que, por ejemplo, las personas privadas de libertad tienen más derechos que los ciudadanos que no están privados de libertad. ¿Cómo se responde a esos temas que hemos escuchado tanto en este debate? Sí, yo creo que ese tipo de afirmaciones lo que hacen es desconocer lo que en el marco de la comunidad internacional del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos se ha venido haciendo en los últimos 50 años. No solo tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos algunos pactos, sino lo que se ha venido haciendo a nivel mundial es que se reconocen derechos de grupos, de personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados. Tú te estás refiriendo, Natacha, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. También, por cierto, las mujeres se ha estimado que han sido tradicionalmente discriminadas, que han sufrido violencia, que no han tenido igualdad de condiciones en materia laboral. Y los niños, niñas, adolescentes se ha estimado que requieren una protección especial también porque a veces han sido vulnerados. Las personas con discapacidad, ¿cómo vamos a entender, por ejemplo, que el hecho de que en esta Constitución se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, significa ponerla en una condición de privilegio? La situación es al revés. Lo que ocurre es que, de hecho, esas personas, por la situación fáctica en la que se encuentran, en este momento no están en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos fundamentales. Entonces lo que la Constitución hace es básicamente equiparar la cancha y que todas esas personas pertenecientes a esos grupos puedan ejercer en los hechos, no solo en abstracto, formalmente, sus derechos fundamentales, al igual que el resto de las personas. Rodrigo, no son privilegios de ninguna manera. Perfecto. ¿Hay algo que tú extrañas o echas de menos en esta propuesta constitucional en relación a los derechos humanos? Mira, desde Amnistía Internacional tenemos una posición a nivel global de que los tratados internacionales de derechos humanos debieran incluso estar por sobre la Constitución. Y lo que establece este texto es que estarían al mismo nivel los tratados que Chile suscribe que la Constitución de 2022. La Constitución de 1980, en cambio, dice que están por debajo la Constitución. Por lo tanto, igualmente este texto significa un avance para la posición de Amnistía, aunque Amnistía probablemente habría aspirado a que los tratados internacionales estuvieran, por ser tratados de derechos humanos, incluso por encima del texto constitucional, pero de todas maneras creemos que se trata de un avance importante. Eso es muy interesante porque ahora, como tú dices, que están en el mismo nivel, en el fondo, los tratados internacionales con esta propuesta constitucional, si es que se llega a aprobar en este plebiscito, ¿cómo convive eso al estar al mismo nivel? Bueno, eso lo establece el artículo 15 de esta propuesta que hoy día la ciudadanía puede conocer, leer y tener finalmente su voto informado del que tanto se ha hablado. Y básicamente lo que implica el que tengan la misma jerarquía los tratados internacionales que esta Constitución es que todos los órganos del Estado, todas las instituciones están igualmente obligadas a respetar las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece cuestiones muy importantes para que las personas tengan
una pensión digna, una vivienda también adecuada. Por lo tanto, creemos que puede implicar avances significativos en la vida cotidiana de las personas de nuestro país. Mencionabas también, más allá de los derechos humanos, son los derechos sociales, vivienda, educación, salud, seguridad social, etcétera. ¿Cómo ves tú eso en la propuesta constitucional y por qué están a favor de lo que está planteado aquí? Me imagino que también están entrelazados con los derechos humanos de las personas, cómo se vive en el día a día. Sí, muchas gracias, Natacha, por esa pregunta, porque muchas veces entendemos los derechos humanos como la afectación a la integridad física, psíquica de una persona, lo que ocurrió durante el estallido social, cuando persona que estaba en una manifestación o falló la Campillay, que no estaba en una manifestación, estaba yendo a su trabajo, quedó mutilada de su vista por la acción de agentes del Estado. Pero los derechos humanos no son solo eso, los derechos humanos son también los derechos sociales, como el derecho a la educación, a la salud, a pensiones dignas, a una vivienda adecuada, derecho a acceso al agua. Entonces, creemos que este texto constitucional representa un salto cualitativo respecto a lo que tenemos hoy día. Y básicamente porque lo que tenemos hoy en día establece básicamente la idea del sálvese quien pueda. Las personas tienen una mejor salud, una mejor educación o una vivienda dependiendo fundamentalmente de su bolsillo. Aquí, con este texto, lo que se establece básicamente es que el Estado tiene que tener un rol muy importante para asegurar pensiones dignas a través de un principio de solidaridad, de suficiencia. Establece viviendas dignas y adecuadas, lo que significa básicamente que ya no es lo central el rol del mercado y del negocio inmobiliario, sino que el Estado tiene que asegurar una política de suelos que permita que las personas puedan tener una vivienda digna y adecuada y que también tenga que ver con el entorno en el que esas personas viven. Entonces, es el cambio de paradigma que creemos que va a cambiar la calidad de vida de las personas, por supuesto, no el 5 de septiembre, si la propuesta se aprueba el 4. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, sí. Van a venir leyes, van a venir políticas públicas, pero no significa en comenzar ese camino de mayor justicia social para nuestro país. Rodrigo, para terminar, ¿cómo va a ser el despliegue o la campaña de Amnistía Internacional? Y si es que las personas se pueden informar a través de sus redes sociales o su página web sobre la mirada en especial de Amnistía Internacional con esta propuesta constitucional. ¿Qué puede hacer la gente si está interesada en lo que has dicho en esta entrevista? ¿Hay algún link, alguna página? Sí, muchas gracias por la pregunta. Tenemos una página que es www.aprobareshumano.cl. Tiene justamente este nombre porque creemos que nos puede llevar la nueva Constitución a una vida más digna, más humana, donde terminemos con abusos, con precariedades que están en el día a día de muchas personas de nuestro país. Y las personas pueden entrar a la página, puede ser una herramienta de información, pueden inscribirse en talleres de persuasión, en talleres donde vamos a informar sobre el contenido de la nueva Constitución. Pueden también ahí inscribirse para colaborar en actividades en terreno, inscribirse para que en esa herramienta puedan vincularse con otra organización y poder hacer también actividades de campaña para la prueba. Entonces hay varios mecanismos que están presentes en esa página web, así que las personas que nos escuchan, que nos ven, están invitadas, por cierto, a entrar y apoyarnos en esta campaña que creemos que es tremendamente importante para las actuales y las futuras generaciones de nuestro país. Perfecto. Rodrigo Bustos, te agradezco mucho tu tiempo y explicarnos también algo tan importante que son los derechos humanos y también, como tú decías también, que es también relevante, que no solamente lo que vimos en relación a la integridad física, ¿no?, con el estallido social, sino también entrelazado con los derechos sociales y la vida cotidiana. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos nuevamente de Frente al Plebiscito. Buenas tardes.